Y bien, estamos con Virginia Bafigo, presidenta de Salud. Virginia, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, encantada. Bueno, vemos que el gobierno ha decidido observar la ley esta que convierte a las exoneraciones de los descuentos para las gratificaciones en permanentes, sosteniendo que, bueno, eso hace que, dice que esa ley es insostenible en el tiempo, en fin, y que es inconstitucional. La pregunta sería, ¿realmente Salud no podrá sobrevivir? Es decir, ¿es para Salud insostenible no poder contar con esas dos contribuciones que se perderían ya de manera definitiva? Nuestros estudios actuariales que se han hecho desde el año 2005, tenemos un estudio del 2005, uno del 2012 y en este momento se está realizando el tercero. Todos ellos nos hablan de una tendencia en la cual la necesidad de prestar servicios a nuestros afiliados está superando de manera consistente nuestras posibilidades financieras de hacerlo. De tal manera que ya en el 2012 el estudio actuarial recomendaba revisar una serie de elementos, como por ejemplo la norma que afecta las gratificaciones, desde luego también ver el tema de las deudas, ver el tema de la eficiencia en la gestión y finalmente la tasa de aporte. Es decir, hay un conjunto de iniciativas que todas ellas deberían contribuir a darle sostenibilidad financiera a la institución. Ahora, ese estudio, como usted bien dice, recomendaba también hacer a su vez un estudio de eficiencia, un estudio de los costos, ¿no? Porque tengo ahí, Salud no cuenta con un sistema de costos vinculado a los procesos prestacionales. Resulta necesario que Salud implemente un sistema de costos como instrumento clave de gestión y, es decir, no ha habido un estudio de costos, en realidad de costos por persona, per cápita, de eficiencia en el gasto, de la calidad del gasto y de la gestión. No ha habido un estudio. El estudio actuarial simplemente proyecta en el tiempo la realidad actual, pero no entró. Y el mismo estudio ese recomendó que se haga y no se ha hecho. Nosotros sí tenemos una unidad de costos, es una subgerencia de la Gerencia de Finanzas y esa unidad de costos estima lo que significa cada una de las actividades. Nosotros podemos, por ejemplo, saber cuánto nos cuesta una cirugía de determinado tipo, cuánto un estudio diagnóstico terapéutico. Sí tenemos una base de datos, quizá a lo que se refiera es que automáticamente podamos decir, por ejemplo, una cirugía laparoscópica de vesícula cuesta tanto. Para poder tener ese dato, nosotros tenemos todos los indicadores que nos permiten dar un costo de esta naturaleza. Por eso, perdón Jaime, es que nosotros hemos podido avanzar en las iniciativas para las APPs, porque precisamente para poder estructurar toda esta inversión privada necesitamos saber cuáles son nuestros costos de tal manera que no exista un sobrecosto. Nosotros lo tenemos. Pero se necesitaría quizás un estudio de alguna consultora de primer nivel externa de Salud para que nos diga si efectivamente esos costos están bien calculados o no, cómo comparan con otros costos de otras clínicas, en fin, o de otros países, en fin, para saber si realmente hay eficiencias, ineficiencias, si se puede, digamos, si hay un margen para introducir más eficiencia en Salud y no tener que aumentar estos cobros, como por ejemplo los correspondientes a estas dos gratificaciones. El estudio al que usted hace mención, Jaime, ya está previsto. Inclusive nosotros hemos lanzado una convocatoria pública para que una consultora, en este caso es nacional, no tenemos dinero para contratar consultorías internacionales. Si tuviéramos más dinero, en realidad podríamos gestionar con estándares mundiales, pero al no poder hacerlo, de todas maneras recurrimos a los intelectuales nacionales y ya se tiene previsto hacer ese estudio. Básicamente lo que queremos, Jaime, es validar el sistema de costeo que tenemos. Porque sería bueno tener ese estudio, si es que el estudio es de la calidad, digamos, y de la profundidad suficiente, para saber si realmente si es necesario o no reponer esos pagos de las gratificaciones, o si es necesario aumentar la tasa o lo que fuese,
digamos, estamos poniendo la carreta delante de los caballos. El Ejecutivo está diciendo no, esta ley hace insostenible el seguro, pues no tenemos el estudio que nos lo demuestre. Porque lo que pasa, Jaime, es que el estudio actuarial, que no es solo un estudio matemático, es un estudio no solo probabilístico, también es un estudio que considera la casuística que ya tenemos, los costos en que se ha incurrido para atender a todos los pacientes, y esos costos provienen precisamente de la base de datos que tenemos. Es decir, cuando nosotros afirmamos que la sostenibilidad financiera de la institución está en riesgo, es porque tenemos dos fuentes de información intachables: la Organización Internacional del Trabajo, pero también Fitch Ratings, que es una empresa consultora de alto nivel. Claro, pero ninguno de los dos ha entrado a hacer un análisis profundo de los costos y la organización, de las eficiencias, pues es lo que se habría que hacer. Perdón, Jaime, y eso es lo que propone el gobierno también, porque como usted habrá escuchado, este lapso de tiempo de aquí hasta fin de año lo vamos a utilizar para profundizar los estudios, tanto actuariales como otro tipo de estudios que nos digan concretamente cuánto dinero se requiere para poder tener una oferta de servicio adecuada. Ese es el dato que necesitamos para discutir esto. En realidad, digamos, en este momento, el propio Congreso no debería aprobar una ley como la que ha aprobado sin tener ese dato. Es decir, primero tengamos ese dato y agarremos un debate a partir de ahí. Ahora, lo que ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde es que cuando se estableció esta medida, que no es, digamos, la exoneración de las gratificaciones, el pago de los descuentos de las gratificaciones, se dijo lo mismo, que Salud pierde dinero y todo lo demás, que en ese momento Salud tenía ingresos por 4.200 millones y hoy tiene ingresos por más del doble, por 9.100 millones de soles. Es decir, no perdió dinero, ha recaudado mucho más, y lo ha recaudado porque, en fin, la SUNAT entró a recaudar y porque ha aumentado los ingresos de la población, en fin. Y sin embargo, el número de asegurados se incrementó solo en 20%, es decir, se han incrementado los ingresos en más de 100% y el número de asegurados en ese lapso se ha incrementado solo en 20%. Entonces, en realidad, si uno mira esos gastos, esos hechos, no habría en teoría problema. Claro, dice él, el problema es que se han incrementado los gastos corrientes en 110%. Se ha pasado, ya no recuerdo las cifras que él da, pero el gasto corriente pasó de 2.100 millones a 4.800 millones, es decir, se incrementaron en 110% gasto corriente. Bueno, yo lo que tengo que decir es que nosotros tenemos todas nuestras cifras a disposición, todas, absolutamente todas, y las cifras que nosotros tenemos no concuerdan en absoluto con lo que el congresista Víctor García dice. Y no concuerdan, ¿sabe por qué? Porque el incremento de la población asegurada ha fluctuado entre 12 y 5%. En 5 años, conservadoramente, suponiendo que hubiera sido solo 7% en promedio, estamos hablando de 35% de incremento de la población asegurada. Es decir, cuando nosotros teníamos... Ustedes tienen un cuadro. Claro que tenemos un cuadro. Han pasado de 9 millones a 11 millones, una cosa así, eso es 20%. ¿Ese cuadro lo tienen ahí? ¿Pero de qué año? Fíjese. Estamos hablando del 2009, teníamos 8.1 millones, y me gustaría mostrarlo, porque acá lo tenemos, de 8.1 millones a 11 millones de asegurados, son 3 millones más de personas. Esta es información oficial, Jaime, y esta información está en todos nuestros registros. ¿Cuándo fue que se estableció este sistema? El 2009. El 2009. El 2009 se dio la ley. El 2009 se dio la ley. Fíjese, aquí está. Hemos 2009 de 8.1 millones a 11.2 millones. Acabaremos este año donde todavía nos afectan las gratificaciones de 8.1 a 11.2, 3 millones. Ahora, la ley entró se lo entrego. La ley entró en vigencia en el 2010, creo, ¿no? Digamos, se dejó de descontar a partir de cuándo, yo no recuerdo bien. 2010. La ley se aprobó en mayo. En mayo del 2009. Sí, del 9. Y entonces a partir del siguiente mes ya se dejó de recaudar. Desde julio de ese año. Entonces sería pues... Ahora, hay un detalle. Digamos, es un incremento del 25%, digamos 30%. Pero en todo caso, ya, supongamos que se ha incrementado en 30% el número de asegurados. Los ingresos han incrementado en más de 100%. Entonces,
¿dónde está el problema? El problema está en el consumo de cada uno de los asegurados. Nosotros tenemos una cantidad de personas que ingresan con enfermedades previamente adquiridas, porque no tenemos ninguna barrera de acceso, brindamos servicios ilimitados y sobre todo brindamos servicios al íntegro de las familias, mientras que una persona aporta a través de su empleador el 9%, el consumo es de su cónyuge y de sus derechohabientes hasta los 18 años. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, pero ¿qué ha pasado? Hay una transición demográfica que es muy importante, Jaime. Cada vez tenemos más adultos mayores. Hoy por hoy, 1 de cada 2 mayores de 65 años son asegurados en el Seguro Social. ¿Qué significa tener una gran cantidad de adultos mayores? Significa una demanda perenne de personas con dolencias crónicas que no se ven esporádicamente, que tienen por lo menos 5 citas en un mes, porque tienen interconsultas con cardiólogo, con endocrinólogo, etcétera, con todos los especialistas. Entonces, cuando uno tiene una población que no está seleccionada, en los seguros privados la población es bastante homogénea, porque se excluye todos aquellos que tienen preexistencias. Nosotros no excluimos a nadie, acogemos a todos los que vengan, y cada vez más tenemos personas que tienen pocos ingresos económicos y por lo tanto su exposición al riesgo es mayor. ¿Exposición al riesgo de qué? Al riesgo de tener una enfermedad ocupacional, un accidente de trabajo, una enfermedad transmisible o sencillamente una enfermedad no transmisible como cáncer. El cáncer, mi querido Jaime, está aumentando tremendamente. Todas las enfermedades catastróficas. Yo preguntaría a cualquier persona, ¿usted tiene en su familia alguien que sufre de cáncer? Y va a decir, sí. ¿Tiene en su familia alguien que ha sufrido de un infarto? Sí. ¿Quién no tiene en este momento personas con ese perfil epidemiológico? De acuerdo, pero ahí hay un problema por el lado de, hay quienes dicen que precisamente esta atención, esta cobertura ilimitada es algo que no tiene prácticamente ningún seguro en el mundo, y en la mayor parte de los seguros hay un copago. Entonces, al no haber un copago, es decir, que el asegurado tenga que pagar por lo menos un pequeño porcentaje, entonces hay, abusos con un exceso de demanda eventualmente. Pero una pregunta que yo quería hacerle, ¿qué porcentaje de los asegurados usa el seguro? El 60%, sí o sí, 60%. No es que haya un grupo que diga yo nunca he usado el seguro. Generalmente las personas cuando son jóvenes lo usan básicamente para efectos de maternidad y para los niños pequeños. Ahora, ha aumentado muchísimo también los embarazos de alto riesgo. Hoy por hoy nosotros atendemos también a las hijas que han salido embarazadas y que van a tener al nieto del titular. Entonces no hay ningún otro seguro, un seguro privado que proteja a la hija y luego al nieto, pero el Seguro Social sí lo hace. Es porque el embarazo adolescente ha aumentado mucho también. Pero hay mucha crítica en el sentido de que, a la eficiencia de los servicios del seguro, en el sentido de las demoras, es decir, las listas de espera, las citas, en la atención quirúrgica, en las operaciones, puede demorar muchísimos meses. Entonces, primero habría que arreglar internamente la gestión para luego ver cualquier otra cosa. Es decir, no es eficiente la organización del seguro. Nosotros siempre señalamos que para que un sistema funcione bien, tiene que estar hecho a la medida. Por ejemplo, usted se manda a hacer un terno a la medida y le va a quedar perfecto. Pero si hay una desproporción, si le hacen un terno chiquitito, como mis mangas ahora, entonces vamos a ver estas dificultades. ¿Qué ocurre? Cuando, por ejemplo, en el pasado, cuando recién empezó el Seguro Social, se creó el Hospital Obrero y una cadena de otros establecimientos para obreros, estoy hablando de hace 75 años, había una perfecta proporción entre el número de trabajadores que se iban a atender y la oferta que el seguro ponía a disposición. Ahora no, cada vez tenemos más
más y no podemos construir ni equipar más hospitales. Es decir, esto es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Te doy más dinero, haces más hospitales y puedes tener un mejor desempeño. Pero el propio congresista Víctor García Belaúnde ha demostrado que no están gastando los presupuestos para inversión. Gastan el 50%, en fin, ya no recuerdo las cifras que él mencionó, pero 100 millones de soles o algo así, gastaron solo 50, digamos, por poner una cosa así, en tal año. Es decir, aparentemente recursos tienen, pero no los gastan. Nuestro porcentaje de gasto es de los más altos del sector público. Hemos gastado el año pasado más del 99% del presupuesto. Y sí, es verdad que ha habido una partida de inversiones que se ha quedado rezagada. Pero rezagada ¿por qué? Por externalidades que no tienen que ver propiamente con la gestión. ¿Cuáles son esas externalidades? Por ejemplo, el hospital de Huacho. Debimos haberlo empezado porque el presupuesto existe, pero ¿qué ocurre? Ese hospital nosotros lo heredamos como un proyecto entregado a la UNOPS. La UNOPS ha demorado hasta ahora todo el procedimiento, lo cual nos ha impedido gastar esa partida. Pero eso no se ha perdido, Jaime. Podemos demostrar, y yo puedo dejarle todo este file, donde señala a dónde se ha destinado esos recursos, a la compra de medicamentos, de materiales médicos. ¿Por qué? Porque precisamente como es deficitario nuestro presupuesto, tenemos que atender necesidades urgentes. ¿Con qué? Con los recursos que tenemos disponibles. Y ojo, eso no es malversación de fondos, porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer modificaciones presupuestales 3 en el año y todo está con permiso de FONAFE. Bueno, pero ustedes han mejorado digamos, el servicio a los asegurados, han reducido. Usted dice que no tienen la capacidad porque se ha incrementado la demanda y no tienen los suficientes centros y, digamos, la suficiente capacidad de oferta de servicio. Pero entonces, dentro de eso, sin embargo, han podido mejorar, Sí. reducir el número de horas de espera para las atenciones quirúrgicas, para las atenciones ambulatorias. Fíjese, Jaime, a pesar de estas dificultades por las que atravesamos, haciendo un uso muy austero de nuestros recursos, hemos podido entregar a la colectividad 5 hospitales en estos 2 años de gestión, en los 2 últimos años. Los 2 hospitales de APPs en Lima, que están protegiendo a 500.000 de personas, el Hospital de Alta Complejidad de Trujillo, el de Tarapoto y el de Abancay. Además, hemos contratado 10 clínicas privadas en Lima que se están haciendo cargo de otro 500.000 de personas y son policlínicos, digamos, ambulatorios que también cuentan con especialistas. Quiere decir que en este año 1.000.000 de personas en Lima y Callao han expandido su horizonte para salir de los antiguos servicios si a es los que se han nuevos. reducido los tiempos de atención. Sí, Jaime. ¿Puedo decirle. ¿Cuáles son las cifras? Puedo decirle, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la gestión, teníamos más de 300 días de espera para una cirugía. Más de un año esperaba la gente para una cirugía. En promedio, habían unas menos, otras más. Ahora estamos en 100 días de espera en promedio. Entonces, ¿cómo es que hemos logrado reducir esta lista de espera? Primero, pagando horas extras a nuestro personal. Y eso es algo que hasta los sindicatos cuestionan. ¿Por qué no se paga horas extras? El año pasado hemos invertido 176 millones de soles en horas extras asistenciales. Ojo, ni una hora extra para administrativos. Y en también regímenes extraordinarios para poder operar. Pero además, el 25% de todas las cirugías extras que hemos hecho se han realizado en clínicas con las que tenemos contrato. Ese es un punto. También se ha reducido el tiempo de espera para aquellas especialidades donde hay más disponibilidad de especialistas. Todavía tenemos dificultades, por ejemplo, en neurocirugía, en traumatología, pero en las demás especialidades hemos reducido el tiempo de espera. Digamos, para la atención ambulatoria, el número, las citas, digamos. Sí. Te daban cita dentro de no sé cuánto tiempo. Yo puedo ponerle un ejemplo clarísimo. ¿Estadística? Hay una estadística, por ejemplo, el servicio de cardiología del Hospital Rebagliati. Las personas, y en oncología también, iban un día al mes y hacían una cola desde las 4 de la mañana
para poder atenderse. Eso ya se acabó en cardiología, se ha acabado en oncología y estamos trabajando ahora también en ginecología. ¿Por qué? Porque ahora se trabaja directamente con las personas, con una programación de los 3 meses, y una persona lo que quiere es tener una fecha cierta de cita, y además que en el ínterin pueda tener sus medicamentos y pueda tener acceso a un servicio de emergencia si es que tiene alguna complicación. Eso ya lo estamos haciendo y es un piloto que luego se va a extender a todo el nivel nacional. Bueno, Jaime. tenemos algunas preguntas vía Twitter, a ver. Señora Virginia, ¿qué pasa con las personas que tienen EPS y no usan el salud y se aporta todos los meses? Bueno, las personas que tienen EPS están bajo un régimen en el que la capa simple, lo que antes se llamaba capa simple, que ahora es el Plan Esencial de Aseguramiento, el PEAS, es provisto por su entidad de aseguradora, y todo lo que es capa compleja lo ve el Seguro Social. Por ejemplo, si en su EPS le dicen a la persona, le diagnostican un cáncer, inmediatamente ellos son referidos al Seguro Social para el tratamiento, y nosotros aceptamos esa referencia e iniciamos tratamientos. En cáncer, Jaime, nosotros gastamos una cantidad muy importante, más de 80 millones de soles en medicamentos oncológicos, porque nuestros protocolos son muy avanzados. Utilizamos productos biológicos. Usted conoce un famoso seguro oncológico que tiene 2 variedades. Hay una variedad que solamente usa quimioterápicos o quimioterapia tradicional, y otros biológicos. Nosotros no, nosotros utilizamos biológicos en todos nuestros pacientes. ¿Tenemos otra pregunta del Twitter? ¿Cómo es posible que una cita para oncología sea para el mes de septiembre? Ajá, te acaba de decir que en oncología ya no hay tiempo de demora. He hablado del Hospital Rebagliati y he dicho también, Jaime, que este es un programa piloto que lo vamos a extender a nivel nacional. Tenemos 2 situaciones. Cuando un paciente es diagnosticado y por primera vez tiene la prioridad. Cuando un paciente ya está en tratamiento, entonces las citas pueden ser diferidas para verlo al segundo mes o al tercer mes en función a los resultados que vaya teniendo. Todavía a alguien le piden y le dan en septiembre, eso todavía existe. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Por qué invierte en APP y no invierte en los mismos hospitales ya existentes que tiene el Salud? Nosotros hemos hecho inversiones muy importantes, como he señalado, tanto en recursos humanos, hemos contratado 1.500 profesionales de la salud. Puede responder directamente a la pregunta porque no tenemos tiempo, Virginia, por favor. Está muy bien. Invertimos también en nuestro sistema propio y lo hacemos, 1.200 millones de soles hemos invertido en nuestro sistema propio. En el caso de las APPs, se paga 600 millones de soles al año para que protejan a 1.500.000 personas en todos los aspectos. Entiendo que las APPs tienen costos menores por paciente que los hospitales regulares de salud, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema de costos, eso es verdad. Y el servicio es mucho mejor. Entonces, ¿por qué no se convierte todo en APPs? Esa es la pregunta que hay que hacer. Esos son más eficientes. Justamente, Jaime, nosotros tenemos un convenio con Proinversión. Ellos ya están trabajando los 3 próximos complejos hospitalarios de APPs. Pero solo Bata Gris. ¿Por qué van a hacer eso? ¿Por qué solo Bata Gris y estas 2 APPs que funcionan como una maravilla, son mejores que las clínicas privadas y que le cuestan menos a de salud que en un hospital normal, funcionan con bata blanca también? Es decir, incluso la parte de los médicos. ¿Y por qué se ha retrocedido? ¿Por qué? Por Dios. No hay tal, Jaime. Nosotros tomamos decisiones en función a las características del momento. Si tenemos que reemplazar un hospital que ya tiene personal, es obvio que tenemos que asumir a todo ese personal. Si hacemos un hospital nuevo donde no hay ningún tipo de afectación del personal, estas 3 nuevas APP son reemplazos. Por ejemplo, en el caso... No son nuevos. Van a ser hospitales nuevos. Por ejemplo, el de Chimbote va a reemplazar al Hospital 1 del nuevo Chimbote. Entonces ahí ya tenemos un personal. Vamos a crecer, vamos a expandirnos, va a crecer, va a mejorar su categoría. Bueno, ya no tenemos, ¿hay una pregunta más? A ver, rápido, porque ya no tenemos.
no tienen dinero, ¿por qué invierten en la bolsa? El Seguro Social tiene una reserva técnica que asciende a 1.700 millones de soles, que por ley de creación del seguro es intangible. Esos 1.700 millones no podemos usarlo para comprar absolutamente nada. Tiene que estar allí como respaldo para una circunstancia de emergencia, una catástrofe. Entonces, dado que necesitamos tenerlo a buen recaudo, lo tenemos 90% en renta fija, es decir, en ahorros a plazo fijo, como cualquier persona lo tendría, y solo 10% está bajo la forma de acciones que han tenido una rentabilidad de 7% el año pasado. Entonces hemos ganado dinero que ha permitido que no tengamos que usar el poco dinero que tenemos para seguir repletando la reserva. Esto es importante. En algún momento también la reserva, que es del orden de 30%, quizá deba bajar un poco porque es mucho dinero inmovilizado. Claro. Y cada año nosotros tenemos que poner la diferencia, es decir, si este año ejecutamos más presupuesto, el 30% de esa ejecución tiene que ser el monto de la reserva. Entonces nos vemos obligados a tratar de tener rentabilidad para no consumir recursos en dinero dormido. Bien, Virginia Bafigos, muchas gracias por su participación. Gracias a usted, en la hora Jaime. N. Vamos a una pausa y a regresar.